Bueno, primero, en el nombre del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, dar a todos la bienvenida a esta conferencia muy especial, y tenemos un invitado para dar la charla, el doctor Eduardo Darjant Chamot, cuya conferencia sería los escudos de tela durante la Guerra de la Independencia. Estos son escudos que no son metálicos. Es un tema muy poco estudiado. El doctor Darjant va a explicar cómo llegó este tema, pero quiero dar algunos datos sobre nuestro ponente esta noche. Él es doctorado en turismo de la Universidad de San Martín de Porres, pero también tiene 2 maestrías, una del mismo universidad en Patrimonio, Turismo y Gestión Cultural, y otro en Historia de la Pontificia Católica del Perú. Y también es economista por St. Mary's University en San Antonio, Texas. Y también en 1998 tomó el curso especial en el Centro de Altos Estudios Nacionales, el CAIN. Actividades académicas, ha sido profesor en 3 universidades. En este momento está en la Universidad Ricardo Palma, donde dictó cursos antes. También profesor en la Universidad de Lima y dictó cursos en historia del Perú, de la América anglosajona, crisis colonial y independencia. También estaba desde 1999 a 2015 miembro de la Facultad de Comunicaciones. También enseñó el curso de historia de la gastronomía, y también fue asesor de grados y títulos. Y también fue el director general del Instituto de Vino del Pisco, y voy a comentar de esto más. Y también fue presidente de la Academia Peruana del Pisco. Actividades institucionales, fue segundo vicepresidente y director de la Cámara de Comercio de Lima, presidente del directorio de la Caja Metropolitana de Lima. También fue regidor del Consejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, director del Servicio de Parques y presidente de la Comisión de Economía, Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Metropolitana de Lima, presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la misma entidad. Ha recibido condecoración, pero en 2013 recibió la misma condecoración en el grado de comendador impuesto. También de Italia recibió del Cuerpo de Policía Local de Roma Capitale una condecoración por su apoyo a la institución. Sus premios también son internacionales: el premio Christophe Platin, también de Bélgica, en 2003, por trabajos realizados a favor de las relaciones entre Perú y Bélgica y la investigación sobre los belgas. El premio Alberto J. Coco Derman, en 2010, otorgado por la Federación de Entidades Numismáticas, el premio numismático más importante en Argentina, por su libro La Seca Inicial de Lima, 1568 al 92, y también en Pekín, China, el premio Gourmand por World Book Awards, Best in the World, por su categoría y su libro de vino y pisco en la historia del Perú. Libros en numismática, en turismo, el vino y en otros temas vinculados. Es un fiero defensor de que el pisco es peruano, y en 2019 fue invitado por la Cancillería de ir a Tailandia para dar una charla al gobierno allá como forma de proteger nuestro pisco de las incursiones. Entonces no quiero tomar más tiempo. También tiene una larga lista de artículos publicados en varios países en Europa y también en los Estados Unidos, en el Perú, por supuesto.
y otros países. Ustedes, el doctor Eduardo Lajat. Señor general Germán Hamann, señor general Francisco Vargas Vaca, todos los asistentes, agradezco al Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú por esta invitación, en la cual espero que yo aprenda más de lo que pueda dar esta noche. Espero que la conferencia sea de interés, probablemente sea más corta que toda la presentación que ha hecho Richard, pero vamos a ver. El título lo he expandido un poco más porque no me quedo solo en la parte de la independencia, sino que avanzo porque creo que el tema lo amerita. Como estaba explicando hace un rato, esto comienza cuando estaba escribiendo un libro que acaba de publicar la Universidad Ricardo Palma, que se llama Monedas, Medallas y Condecoraciones de la Independencia. Ahí me encontré con que había en cada una de estas batallas, aparte de los premios en metal, habían estos escudos de tela que muchas veces eran para oficiales generales, pero generalmente eran lo que se daba a los soldados y que por su mismo material se han conservado poco. No entraba dentro de la parte numismática, pero no podían ser puestos de lado porque tenían tanta importancia como las medallas metálicas. Esto fue lo que me introdujo en este tema. Y aunque la ficha habla de la independencia, yo le he estirado un poco más tratando de llegar a ver qué tanto es que sabemos. O sea, a lo largo de la historia, los participantes de enfrentamientos militares, cuando su bando ganaba la batalla, se hacían merecedores de premios que desde tiempos modernos, por lo general, eran discos de oro para los jefes, de plata para los oficiales y escudos de tela bordada para la tropa. Algunos de estos escudos eran además entregados a todos los oficiales para que lo lucieran en su brazo o pecho y en letras visibles, el motivo de su orgullo. Aunque como indicado, algunas veces estos escudos bordados fueron a adornar a los jefes y oficiales, como se ve en el de Chancay, que ostenta el teniente Juan Pascual Pringles en su pecho, o el que lleva el mariscal Andrés Avelino Cáceres en el brazo. Por lo general, al hacer la ley, creando los premios, se menciona que para la tropa se fabricaran estos escudos bordados, y algunas veces, incluso cuando las condiciones de la guerra o la economía eran apremiantes, cada quien se tenía que hacer el suyo. Los estudios que han hecho los numismáticos han dado prioridad, como es natural, por estar ligados a su materia, a las piezas de metal, y se han dejado de lado los escudos de tela que, a mi entender, tienen el mismo valor que los metálicos, porque justamente fueron para la tropa que los ganó. Algunos libros, como el de los Premios Militares de la Independencia, publicado en 1810 por el Ejército Argentino, presta mucha atención a los escudos de tela bordados, pero dadas las limitadas facilidades gráficas de entonces, en él se han reproducido dibujos hechos de estos, no fotografías. Es la intención de este trabajo la de recopilar la información que se tiene sobre los escudos para que sirva como una piedra de base en lo que es una deuda con la información histórica. Se debe fotografiar lo que haya en los uniformes que existen en los museos y en colecciones particulares, al tiempo que recopilar la documentación oficial sobre la creación de los premios. Me pide mi amigo y colega Richard Cachone dar algunos avances sobre el intento que hago de ordenar este importante elemento patrimonial de nuestra historia militar, con la esperanza además de poder informarme de los estudios sobre este campo de los que no estoy enterado, o de que este trabajo interese y pueda servir a otros investigadores para adelantar en este proyecto y que estas notas les puedan servir. Se debe tener en consideración que mientras las medallas, por sus características, han podido sobrevivir al clima y al olvido sin mayor problema, aunque algunas veces fuesen sin duda la tabla de salvación de la familia al fundirlas o venderlas, los escudos no han tenido tanta suerte, ya que son susceptibles a daños por la humedad de la costa peruana y a las polillas que abundan en la región. Es por ello que se debe actuar con celeridad para preservar lo que queda. Los escudos registrados.
a los vencidos de Chancay, que sería la primera diapositiva que tenemos. No sé si la pueden poner. En el primer caso se trata de la acción del teniente Juan Pascual Pringles el 25 de noviembre de 1820. El teniente Pringles, venido al Perú en la escuadra libertadora de San Martín, se encontraba en misión de observación en la playa de pescadores cerca de Chancay, donde se había detenido con sus 25 hombres que lo acompañaban para dar de comer a sus caballos y buscar provisiones. Estando en esta situación, fueron atacados por una fuerza realista al mando del coronel Jerónimo Valdés. Tras perder algunos hombres, Pringles alcanzó la playa y se internó en el mar para ahogarse antes que rendirse. Los realistas los rescataron de las aguas y los tomaron prisioneros. Pringles respondió a la pregunta del jefe enemigo que cuestionaba su actitud, diciendo, entre comillas, cuando hemos venido a este país, hemos venido a pelear y no a rendirnos. Pringles estuvo prisionero por varios meses en los castillos del Callao hasta que fue canjeado por otros prisioneros y en mayo de 1821 regresó a Huaura, donde estaba su regimiento. Su jefe, Rudecindo Alvarado, quiso castigarlo por haber desobedecido órdenes y haber presentado combate, pero San Martín honró su heroísmo entregándole un escudo de tela con la leyenda Gloria a los vencidos en pescadores, aunque otros dicen que la leyenda es Gloria a los vencidos en Chancay. También se dice, y lo recoge Tauro del Pino en su enciclopedia, aunque no hay ningún ejemplar que lo confirme, que los españoles impresionados acuñaron medallas con la inscripción a los vencidos, vencedores de pescadores. En una emotiva carta que envía el general Rudecindo Alvarado de Salta, Argentina, a su amigo el coronel Jerónimo Espejo el 16 de febrero de 1861, le relata todo el acontecimiento, el cual indica le fue confirmado por el mismo general Valdés. Termina Alvarado diciendo que Pringles en el juicio fue penado a 2 meses de suspensión y arresto y a 3 o 4 días, y a los 3 o 4 días relevado de aquella pena y premiado con un escudo de honor. Pringles continuó en el Perú, participó en la expedición de intermedios y en la batalla de Junín y Ayacucho. De regreso a su patria, ascendió hasta el grado de coronel y falleció en la batalla del Morro, combatiendo a Facundo Quiroga el 18 de marzo de 1831. La segunda es la de la batalla de Mirabé. El 21 de mayo de 1821, el general Miller, que había desembarcado en Sama, dio el encuentro a un destacamento de 800 hombres que bajo el comando del coronel José Santos de la Hera había avanzado hasta Tacna a detener su avance. Miller decidió pasar al ataque aunque sus fuerzas eran menores, pero previendo que el plan de la Hera consistía en reunirse con otros grupos realistas en la zona y con 350 infantes y un piquete de marineros, 2 coheteras, 70 granaderos a caballo y unos 60 paisanos voluntarios bien montados, se puso en marcha. El enfrentamiento se inició al amanecer y aunque la Hera luchó denodadamente, las fuerzas patriotas se impusieron tomando 59 prisioneros y en su mayor parte heridos, indica el parte, y capturaron 400 mulas. El 20 de junio, el siguiente, en el boletín del Ejército Unido Libertador del Perú, se informó que se había acordado dar a los que triunfaron en esa acción un escudo de paño bordado en hilo de oro con la leyenda a los bravos de Mirabé. La descripción del escudo es la siguiente, que dice en el documento. En el campo, picos, montañas, detrás de los cuales hay un sol naciente, al pie de las montañas. 1821. En todo rodeado de palma y laurel, paño azul con letras de oro. Este es uno de los que se conserva en mejor condición. Batallas de Yauyos, Yauli, Canta y Cangallo. Cuando el 6 de julio de 1821 el virrey La Serna abandonó Lima tras el fracaso de sus conversaciones con San Martín, tomó el camino del Valle de Cañete en su repliegue hacia Huancavelica, siguiendo a las fuerzas del general Canterac, a quien había enviado unos días antes.
Iba a la Serna acompañado de un contingente de 2000 soldados. En su ascenso pasó por Unaguaná, la quebrada de Yauyos, el paso de Yauli y por Huarochirí. Los pobladores de la zona estaban a favor de la independencia y lo demostraron empleando la vieja táctica que ya habían usado en la resistencia a la conquista, esto es, rodeando gruesas galgas desde los cerros para herir al enemigo. Esto forzó al ejército realista a retroceder al tiempo que sufrían bajas tanto en lo personal como en los equipos. El general Mitre, en su historia de San Martín, afirma que las pérdidas que sufrieron las fuerzas españolas fueron tantas que, reunidos el ejército de la Serna y el del general Canterac, no llegaban a completar los 4000 hombres. Igualmente, los habitantes de la quebrada de Canta pusieron tenaz resistencia y las fuerzas españolas que avanzaban hacia Pasco. Situación similar se produjo en las inmediaciones de Jauja, Itarma y Cangallo. Ante esta demostración de patriotismo de los pobladores, San Martín, el 24 de noviembre de 1821, declaró que la constancia y señalado patriotismo que han acreditado durante la campaña los peruanos del departamento de Tarma y la provincia de Cangallo, Huarochirí, Canta, Yauli y Yauyos los hacen acreedores a la estimación pública y del gobierno. Por ello declara en el primer artículo de su decreto correspondiente que los peruanos de las 3 provincias mencionadas, desde la edad de los 15 hasta los 50 años, llevarán un escudo elíptico en el brazo izquierdo, de paño encarnado, con esta inscripción bordada en hilo de plata: a los constantes patriotas de Huarochirí, variando el nombre de la provincia en cada caso. Es interesante notar que el decreto, en su segundo artículo, pide a los gobernadores de las provincias involucradas que envíen la lista de los participantes para que el comisario del ejército, con fondos públicos, mande confeccionar y remita igual número de escudos. La batalla de Pasco. San Martín, esto es posterior, pero la de Pasco no tenemos imagen. San Martín despachó una avanzada al mando del general Juan Antonio Álvarez de Herenales a la sierra, y el día 6 de diciembre de 1820 se dio el enfrentamiento con las tropas realistas comandadas por el irlandés al servicio de España, Diego O'Reilly, en las inmediaciones del Cerro de Pasco, del cual salieron victoriosas las tropas patriotas a pesar de la superioridad numérica del enemigo. San Martín, enterado de las buenas nuevas, le comunicó a Arenales el 18 del mismo mes que había expedido un decreto en el cual se destacaba que la División Libertadora de la Sierra ha llenado el voto de los pueblos que la esperaban, y le escribe la medalla indicando que en el reverso llevará las armas provisionales del Perú y al reverso la inscripción a los vencedores de Pasco. En el segundo artículo del decreto habla de las medallas para generales y oficiales, y en el tercero indica que los sargentos, cabos y soldados traerán un escudo bordado sobre el pecho con las mismas armas y una inscripción al exergo: yo soy de los vencedores de Pasco. La medalla y el escudo de Pasco es el primer premio otorgado a los oficiales y soldados de la Escuadra Libertadora por el triunfo en una acción militar en territorio peruano. Desafortunadamente no lo conocemos. La batalla de Riobamba. Las 2 siguientes batallas, aunque no se pelearon en el suelo peruano, contaron con una importante participación de oficiales y soldados del Perú. Fueron definitivas para la terminación de la guerra en la parte norte de Sudamérica. Primero la batalla de Riobamba, el 21 de abril de 1822, y luego de Pichincha en el 24 de mayo siguiente, con lo que se selló la independencia del Ecuador. En ambas combatieron tropas peruanas enviadas por el general José de San Martín. Los peruanos que participaron en estas 2 contiendas recibieron premios por su destacada labor. El 7 de junio de 1822, el Supremo Gobierno expidió un decreto creando el premio para los participantes de la batalla de Riobamba en los siguientes términos: todos los jefes, oficiales y soldados del primer regimiento de granaderos a caballo de los Andes que tuvieron parte en la gloriosa jornada del 21 de abril pasado en Riobamba llevarán en el brazo izquierdo un escudo celeste entre 2 palmas blancas bordadas con esta inscripción al centro: el Perú al heroico valor en Riobamba.
decía que los jefes y oficiales de que trata el artículo anterior usarán la inscripción del escudo bordado en oro, los sargentos y cabos en seda y los soldados en hilo, guardándose la misma proporción con las palmas, a excepción la de los oficiales, que serán bordadas en plata. El combate de Riobamba o de Taqui se dio el 21 de abril de 1822 cerca del pueblo de Riobamba, Ecuador, entre elementos de las fuerzas independentistas dirigidas por el general Antonio José de Sucre y las fuerzas realistas comandadas por Nicolás López. Un detalle destacable de este enfrentamiento es que se trató de un combate de caballería en la que no se disparó una sola bala. Caucato y Chunchanga. El combate de Caucato ocurrió el 1 de noviembre de 1822 en la hacienda Caucato, cerca del puerto de Pisco. Fue un enfrentamiento menor de la Guerra de Independencia. El mayor Soulange, francés, que había combatido en el ejército de Napoleón, estaba al mando del segundo escuadrón de los húsares de la Legión. Fue enviado a Chincha Alta con 27 soldados a ubicar a las tropas del general Rodil, que se suponía estaban en la zona. En Caucato, el francés fue sorprendido por los realistas, pero aprovechando su experiencia, no solo superó al enemigo, sino que además le tomó 36 prisioneros. Un segundo encuentro se dio el 19 de diciembre siguiente, estando en Chunchanga. Un grupo de húsares al mando del coronel Correa fue rodeado por un destacamento realista del batallón San Carlos, que les exigió la inmediata rendición. Correa, por el contrario, cargó contra los enemigos y logró desmontar a su comandante, luego de lo cual lograron la victoria. La Suprema Junta Gubernativa del Perú, el 18 de enero de 1823, en 2 órdenes separadas, indica que se entregue un premio a los oficiales y tropas que participaron en las batallas de Caucato y Chunchanga, consistente en un escudo con las siguientes características. Chunchanga. Primero, los oficiales y tropas que se hallaron en la jornada de Chunchanga llevarán en el brazo un escudo de paño azul orleado de 2 palmas bordadas de realce con la inscripción "La patria a los valientes de Chunchanga". 2. El de los oficiales será bordado en oro, el de los sargentos en plata y el de los cabos y soldados de hilo. Caucato. Los oficiales y soldados que tuvieron parte en la brillante acción de Caucato llevarán en el brazo un escudo de paño grana, orleado de 2 ramos de laurel bordados en realce, con esta inscripción: "Al valor heroico en Caucato". El de los oficiales será bordado de oro, el de los sargentos de plata y de seda, el de los cabos y soldados. Aquí entro a lo que es Cunilla y Ayacucho, que no he encontrado ningún escudo propiamente peruano, y hablo sobre los escudos colombianos que se hicieron por Junín y Ayacucho. Enterado el Congreso de Colombia de la victoria de Junín y Ayacucho, dispuso que se abriesen medallas y bordasen escudos para honrar a los soldados de su país que participaron en la campaña. El 5º artículo del decreto dado en Bogotá el 11 de febrero de 1825 especifica que todos los individuos del Ejército de Colombia que han hecho la campaña del Perú serán condecorados con un escudo bordado sobre fondo rojo, de oro para los oficiales, de seda amarilla desde sargento para abajo, con esta inscripción: Junín y Ayacucho en el Perú. Como pueden ver, el de la izquierda es un auténtico, los otros son hechos posteriormente probablemente. Y como decía, no quise quedarme solo en lo de la independencia, que además todavía es poco lo que se tiene. Quise avanzar un poco más en lo que se conoce, lo que conozco yo hasta ahora, la época de los caudillos. Después de las campañas de la independencia y la guerra con Colombia, no he encontrado nada, por ejemplo, sobre los premios de la guerra con Colombia. Siguieron los enfrentamientos entre caudillos, cuyos gobiernos algunas veces fueron tan breves que no bien se habían decretado los premios como habían sido anulados estos. En esta etapa es que se otorga un escudo por la toma del Castillo del Sol del Callao. Este es un escudo muy curioso porque, bueno, no existe, no se conoce.
porque el 22 de enero de 1836, el general Luis José Orbegoso otorgó premios para los que tomaron la fortaleza del Sol en el Callao en la madrugada del día anterior. Los premios, consistentes en medallas de oro y plata con la figura del castillo y un soldado en una escalera, llevaban la inscripción: rendido el Callao al valor sin ejemplo, la cual se hizo extensiva a los que participaron en el sitio, que duró 11 días, y a las fuerzas navales que desde la bahía protegieron la operación de buques corsarios. Si bien la condecoración general fue en metal, Orbegoso premió de forma especial al cabo Agustín Vargas con un escudo de tela, y en el artículo, que es el artículo 4 del decreto, dice: al cabo primero Agustín Vargas, que fue el primero que asaltó la Fortaleza del Sol en la madrugada del 19, gozará del sueldo de subteniente, y a más de la expresada medalla, usará un escudo en el brazo derecho en que esté bordado un castillo con la siguiente inscripción: fui el primero entre los bravos. Una lástima, no creo que esto se pueda ya encontrar, debe estar si acaso en la familia, pero quién sabe. Esta es la etapa que justamente estoy revisando actualmente y que incluye las batallas de la Confederación Peruano-Boliviana. Y prácticamente termina con la batalla de La Palma, en la que don Ramón Castilla derrota al presidente de Echenique. Los enfrentamientos durante los años de la Confederación encuentran a los peruanos divididos, combatiendo tanto en el bando de la Confederación con los bolivianos, como el de los llamados restauradores con los chilenos, bando este que sale finalmente victorioso en la batalla de Yungay. Es interesante que los dos lados son peruanos de alguna manera. La Confederación duró desde el 36 hasta el 20 de enero del 39, cuando las fuerzas confederadas fueron vencidas por el ejército restaurador, compuesto por chilenos y peruanos opuestos a la Confederación. Las batallas de Yanacocha y Socabaya a inicios del conflicto, así como las de Matucana, Portada de Guía y Río Buin, y finalmente Yungay, han dejado importante acervo de condecoraciones tanto peruanas como bolivianas y chilenas. Sin embargo, solo he podido encontrar un escudo, y este corresponde al otorgado por Chile por la batalla del Buin. De este premio he logrado ubicar una fotografía y un dibujo que muestran variantes. En ambas, la estrella de Chile destaca al centro. Son estos dos. El de abajo indudablemente es uno auténtico, lo otro es un dibujo que no sé quién ha hecho. Existe además un escudo otorgado por la Portada de Guía el 22 de agosto de 1836 y que es mencionado por Toribio Medina en su libro de las medallas de Chile de 1901, indicando que no ha encontrado el decreto, pero que así lo asegura Vargas en una recopilación. Es decir, hay más para buscar, aun cuando una persona tan meticulosa como Medina no lo pudo ubicar. Y termino con el combate naval del 2 de mayo. Toda la etapa de la guerra con España, 64-66, ha dejado un número de medallas y condecoraciones, tanto de Aptao como de Papudo y del 2 de mayo, que es grande. Realmente es bien interesante porque en las condecoraciones, por ejemplo, de Aptao, son bolivianas, y las hizo Melgarejo, pero no estaban ellos ahí. Inclusive la de Papudo también, ¿no? La captura de la Covadonga. También hay una medalla con el retrato de Melgarejo y a los héroes de la captura de la Covadonga. Pero en tela solamente he encontrado las de 2 de mayo. Dice: la importancia del combate naval 2 de mayo del 66 para el tema que investigo es que dejó para el registro varios escudos que se han conservado. Destaca entre estos el del fuerte Ayacucho, bordado en oro, que luce en el brazo izquierdo del mariscal Cáceres. En su
conocido de retrato, y que coincide con el que también lleva el general Buendía en la fotografía, en una fotografía de época. Pero existe uno de tela en el que la inscripción es una variante, y los otros dos son de tela de la batería Cepita, uno circular y el otro elíptico. Debo suponer, al conocer el número de baterías que había en la costa, que haya habido otros escudos similares. Las limitaciones de estos 2 años de pandemia han limitado las posibilidades que haya tenido yo de ir a revisar museos y a tomar fotografías, pero es algo que espero continuar y que agradecería cualquier aporte que me pudiesen hacer sobre el tema para rescatar este tan importante tema de la historia militar del Perú. Gracias. Bueno, Eduardo, te agradezco mucho por esta conferencia informativa. Es obvio que todavía hay mucho por hacer en pero tú has hecho un inicio que parece que no existe en otra fuente y te felicito. Y ya podemos abrir la sesión a preguntas si los oyentes quieren indagarte algo. Ya el micrófono ya está abierto. Okay. Muy bien. Bueno, hemos escuchado una valiosísima conferencia de don Eduardo Darján, antiguo investigador histórico, nos ha mostrado a través de una serie de hechos y acontecimientos los símbolos que se daban por las batallas, por los encuentros, por los combates, que forman parte de la historia de nuestra patria, de la historia de América, de la historia de los esfuerzos que llevaron los pueblos para llegar a ser libres e independientes. La gesta libertaria del Perú engendra una serie de aspectos relacionados con la creación realmente de la identidad nacional de los pueblos. No podemos dejar de pasar que fue Túpac Amaru un personaje que representaba a un pueblo perfectamente identificado dentro de un territorio. Y esa relación entre el pueblo y el territorio es el origen de la identidad nacional de las personas en todos los pueblos del mundo. Los gobiernos que existían tenían un carácter de dependencia de las autoridades a las que pertenecían. Los pueblos no disponían de una identidad local y de un derecho como lo exigía Túpac Amaru en su baldo, que reclamaba el derecho de los naturales de dirigir su propio destino. Ya con eso hizo desaparecer los conceptos de emperadores, de reyes. Cambiaban los emperadores o los reyes y los pueblos pertenecían a ellos. No pertenecían a un territorio y no estaban identificados con una identidad.
Eso es el desarrollo y hemos podido observar el trabajo de don Eduardo Darllán, acopiando tanta información de los detalles, porque lo que se buscaba era resaltar a las personas que habían participado en estas batallas, porque no tenían otro carácter, pero que las gestas libertarias del mundo se presentaron y fueron una a uno, declarándose en forma positiva y estableciendo el concepto de la nacionalidad, la identidad de una nación. Es el reconocimiento más brillante que se pudo obtener en la gesta libertaria del Perú, con los principios que se mantuvieron con toda fuerza, con toda decisión, y que el general San Martín, él mismo se va corrigiendo a lo largo de los pasos que fue dando, cuando al ser consultado para decidir cuál sería el gobierno, el Congreso de Tucumán, y él señala que el Congreso de Tucumán debe ser un gobierno monárquico, lo dice en ese momento, porque era el instante en que él todavía seguía con la idea de Congreso monárquico, pero que luego, al proclamar nuestra independencia nacional, no se refiere ya a un Congreso monárquico, ya se refiere con toda libertad el Perú, refiriéndose al pueblo. Desde este momento es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Y eso es el origen de la identidad en el mundo entero. Antes, los pueblos pertenecían a los gobernadores, a los reyes, a todos los que tomaban una decisión de gobernar y los empezaban a gobernar. Eso es un aspecto muy necesario tener presente. Hemos escuchado a don Eduardo Darllán detallándonos una serie de estímulos porque se buscaba destacar como premios a los hombres que participaban en los combates y los hacían dueños de los combates, que es un concepto que fue manteniendo y se mantuvo hasta confirmar el origen de las naciones del mundo, basados en un territorio y una relación de identidad entre el ser humano y el lugar donde se nace, que es el fondo más interesante
de lo que aportó y declaró el general San Martín, que forma parte de uno de los tantos esfuerzos que contribuyó la nación peruana desde sus orígenes para crear un concepto de integración nacional. Yo le agradezco mucho a don Eduardo Darján y a Richard Capcioni, que nos han ofrecido una información muy suficiente, muy clara. Y sobre todo admiro el esfuerzo de Eduardo Darján para encontrar, sabe Dios de dónde, el detalle de todas las batallas y todos los combates que se fueron dando, muchos de ellos muy poco conocidos, pero que el objeto fundamental de esos símbolos que hemos visto no pueden tener otro sentido que el relacionar a los combatientes con los esfuerzos realizados en la conquista de las libertades de los pueblos. Agradezco a todos los asistentes a esta reunión. Me auno a solicitarle a don Eduardo Darján nos proporcione el detalle de todas sus investigaciones con justo derecho para tenerlo presente dentro de la información que proporciona el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, encargado, lógicamente, de resaltar todos aquellos esfuerzos que se dieron en la lucha por la libertad de nuestra patria y la razón de ser de los seres humanos en relación con ella. Muchas gracias por la presencia de todos. Muy agradecido a don Eduardo Darján, a Richard Capcioni, a todos los que contribuyeron para hacer efectivo. Muchas gracias a todos, repito, y nos seguimos viendo en el proceso de la investigación histórica de nuestra patria. Muchas gracias. Gracias, general Hamann. Gracias a todos por escucharme. Y la documentación está en manos ya de Richard para podérsela entregar tal cual. Gracias. Muchas gracias. Muy agradecido. Muchas gracias, general Hamann. Y si alguien tiene algunas preguntas, el doctor Darján está dispuesto a atenderlas. Sí, yo tengo una pregunta. Buenas noches, doctora Darján, qué gusto verlo. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué puedo? Sí, ¿cómo está? ¿Qué tal? Recuerdo mucho sus años como profesor de historia en la Universidad de Lima, ¿no? Una universidad donde lamentablemente se quiso forjar una escuela de historia que no dio resultado, ¿no? No, Bueno, desafortunadamente. Hubiera sido interesante que se... Un esfuerzo de Fernando Rosas que no, sí. no cuajó. Sí, fue una época en que las humanidades tuvieron un sitio importante, ¿no? Mediados de los 90. Sí, una pregunta. Usted ha hablado acerca de esta relación, digamos, de las batallas con el tema de los bordados de estos escudos de tela, ¿no? Y el periodo que más o menos cubre es de los años de la independencia. Pero veo que después de las batallas de Junín y Ayacucho, también se ha analizado lo que pasó en el combate del 2 de mayo de 1866, ¿no? Y ahí habían pasado más o menos unos 42 años. Digámoslo así, ¿hay relación directa en el tema de los motivos
por los cuales se hicieron estos escudos teniendo en cuenta el margen de tiempo transcurrido, ¿no? ¿Qué me podría comentar usted sobre ese tema? Ante todo, no hay un lapso tan grande, porque vemos que en la Confederación al menos encontramos uno, que es este Claro. del WIN. Yo pienso que hay que mirar un poco más. Lo que pasa es que la documentación que yo tengo de todos los libros, recopilación de leyes, llega hasta cierto punto y no, con esto de la pandemia no he podido salir a buscar otras cosas. Pero obviamente vemos que en Ayacucho, en el 2 de mayo tenemos del batallón de Cepita o de la batería Cepita, de la batería de Ayacucho. Es lógico, sería lógico que a las otras baterías también, porque ¿por qué le van a dar a él y no a mí? Un poco la cosa, ¿no? Así que habría que buscar. Yo pienso que cuando se pueda y cuando tenga la posibilidad de hacerlo, iría, por ejemplo, a mirar en el Museo del Real Felipe si es que hay algunos escudos que no hemos visto. Hay que revisar las leyes, por supuesto, también, y también en el Museo de Armas de Mujica, que me queda muy cerca de la casa, pero obviamente estamos con todas estas limitaciones, y seguir buscando, ¿no? Porque tiene que haber habido más, era una costumbre. Como digo, en algunos momentos esto de caudillismo probablemente se daban los decretos, de hecho se daban los decretos y los encuentro que meses después o semanas después o qué sé yo, estaban diciendo no, y los que tienen las medallas que las devuelvan. También, ¿no? La batalla de La Palma, yo pienso que podría haber tenido escudos, pero tengo que revisar todavía todo. Eso es un tema que comienzo recién y con mucho entusiasmo y que voy a necesitar justamente el apoyo de ustedes para poder continuar. Pero creo que es importante resaltarlo. Es la actuación, como decía el general Hamann, del pueblo, porque generalmente estamos viendo que era a los soldados, a los cabos que se les daba los escudos de tela, aún como hemos visto que se los tiene también el mariscal Cáceres, los tiene el general Buendía, en fin, pero hay que escarbar un poco más en este tema. Es tan bonito lo de la toma del Callao, de la Torre del Callao, que a este sargento, me parece que no me acuerdo, le dan no solamente que lo suben el sueldo, le suben el sueldo a un grado superior, sino que además le dan un escudo especial para él, ¿no? Es el orgullo que este hombre debe haber tenido. Por eso, ¿no? Claro que luego termina anulando todas estas cosas cuando cae el gobierno de Orbegoso. Pero entonces hay bastante para hacer. No nos vamos a aburrir por un rato. Ya, muchas gracias, le agradezco su respuesta. Gracias. Doctor Eduardo Darien, reciba mis más efusivas felicitaciones por esta conferencia. Es la primera vez que escucho una presentación sobre este tema, de hecho tan poco conocido, casi desconocido, incluso por los historiadores. Quisiera aportar que yo recuerdo haber visto una fotografía del general Cáceres cuando era presidente, en el cual lucía un escudo de tela en su brazo del batallón Cepita, sí, ¿no? Del batallón Cepita, con el cual participó en la guerra de Chile contra Perú. Y luego también, actualmente, no hay escudos de tela, pero sí, tal vez quede algo de herencia, ¿no? Por ejemplo, los veteranos de guerra utilizaban una gorra, ya, claro. ¿no? Con un bordado. Y también los veteranos de la Pacificación Nacional. Muy interesante. Así como es la ese, continuación. también tenemos marbetes de tela en los uniformes de trabajo, o sea, los camuflados, de paracaidistas, de anfibios, comandos, de algunas fuerzas especiales, etc. Y finalmente, algunas asociaciones tienen corbatas con escudos. Claro. ¿Lo ve? Es una corbata sí. de la Benemérita Sociedad, que de alguna forma es una herencia, ¿no? Un rezago
de estos escudos que también nos ha presentado. Porque sí, quería aportar en este asunto. Esto, muchas gracias. renovando mis felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Sí, es muy interesante porque además en la etapa inicial, pensemos que estamos en un Perú muy pobre, porque todas las minas en la parte de la independencia están en las manos de los españoles y todo, y cuando se mandaban a hacer inclusive medallas, las de Ayacucho se pudo hacer mucho después y todo, porque el Estado no tenía dinero para mandarlas a hacer. Y entonces los escudos de tela eran una solución práctica, digamos, ¿no? Interesante verlo de ese lado también. Gracias. Bueno, preguntas muy interesantes. Si alguien más tiene pregunta, por favor. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, tenemos que agradecer a todos por su asistencia y a aquellos que participaron también. Y te deseo mucha suerte en la continuación de tu investigación. Una cosa que no mencioné en su currículum es que Dr. Jardian es miembro fundador y presidente del Instituto de Investigación Numismática en el Perú y está considerado el mayor investigador numismática en el país. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, creo que exagera un poco, Richard. Pero en fin. Gracias a todos y buenas noches. Buenas noches.